Hi, do you have any coins in your pocket? No? Do you have any coins in your ¿Alguien pocket tiene unas monedas? that I can borrow? Que me presten unas monedas. I promise I'll give it back. Te prometo que te los devuelvo. Right. All right. Muy bien. We are in Acts chapter 8 now. Estamos ahora en Hechos, capítulo 8. I haven't told you one scuba diving story, No les he contado ni una historia de mi buceo. and I was talking to one of you yesterday, Y estaba platicando con algunos de ustedes ayer and they were asking, when are we going to hear one? y me estaban diciendo, ¿cuándo nos vas a platicar una de tus historias de buceo? And I got nothing for you for this session, so sorry. Pero no tengo nada para ustedes para esta conferencia, así que lo siento. But I'll tell you something else about me. Pero les voy a compartir otra cosa en cuanto a mí. When I was very young, like 8 years old, Cuando estaba yo muy joven, como de 8 años, I had an uncle. His name was Uncle Harold. tenía un tío que se llamaba el tío Harold. And Uncle Harold only sat in his chair all day. I've only seen him sit in one place every time I saw him. Y el tío Harold siempre estaba sentado en su sillón todo el día. Siempre que lo veía, estaba en un solo lugar. Uncle Harold was kind of different. El tío Harold era un poco diferente. All I can remember about him is him sitting in that chair and watching TV. Lo único que me acuerdo de él es él sentado en ese sillón viendo la televisión. But what I really liked or what fascinated me about Uncle Harold Pero lo que me fascinaba del tío Harold was that his hobby was coin collecting. era que su pasatiempo él era coleccionista de monedas. He had hundreds and thousands of coins, all categorized by date and where they were made, etc. Él tenía miles, cientos de monedas, todas archivadas de acuerdo a fechas y diferentes características. And so I began asking him questions about his coin collection. Y le empecé a hacer preguntas de su colección de monedas. Well, this made him very happy that somebody else enjoyed what he enjoyed. Y esto pues a él le hizo muy feliz de que hubiera alguien que le gustara lo que a él le gustaba. So he bought me these little blue folders, Entonces él me compró unos pequeños folders azules and they have little slots for all the different coins. con rendijitas distintas para diferentes monedas. And I began collecting as many as I could that corresponded with the right slots in the folders. Y yo empecé a coleccionar los más que yo podía, que iban de acuerdo a la especificación de los foldercitos. Well, the very next Christmas, there was a gift under the tree for me. Pues la Navidad siguiente había un regalo para mí debajo del árbol. It was a very small box, Era una cajita muy pequeña. so I opened it last. Entonces abrí esa caja a lo último. But when I looked at the present, Pero cuando vi el regalo, it said, "Merry Christmas from Uncle Harold." decía Feliz Navidad del tío Harold. That's odd. I'd never received a gift from Uncle Harold. Y dije, pues qué raro, nunca me ha dado un regalo el tío Harold. I don't think he's ever given a gift to any of us kids. Y creo que nunca le ha dado un regalo a ninguno de nosotros los niños. So I ripped it open, of course, Entonces, claro, lo rompí, lo abrí. and there was a bright, shiny 1968, what they call a proof set of coins. Y dentro estaba un juego de monedas todavía empaquetadas, que llaman ellos paquetes de prueba, de monedas del 1968, no tocadas por manos humanas. So let me try to explain what that means. Déjenme tratar de explicarles lo que eso significa. There's basic coins that we find in circulation. Hay las monedas básicas que encontramos en circulación. You find them every day, you get them in change when you make a purchase. Y te los encuentras todos los días, te los dan en el cambio cuando compras algo. And then there's coins that are called mint condition. Pero luego hay monedas que se llaman en condiciones de imprenta. They're just like these, Son
como estas, igual como estas, but they've never gone out into circulation. pero nunca han estado en circulación. So somebody grabs them as soon as they're made, Entonces alguien los toma de inmediato cuando salen de la fundición, before anyone has touched them, antes de que cualquier persona las haya tocado or they get knocked around in your pocket. o de que anden golpeándose en tu bolsillo. So they look very, very pretty. Y se ven muy bonitos. And those are the ones you really want to collect. Y esos son los que realmente son para coleccionar. But then there's the proof set. Pero luego hay los juegos que llaman de prueba. They're very, very rare. Estas son muy raras. They're made from the presses before they made any of these coins. Y esos salen de la prensa antes de cualquier otra moneda, de que se hagan las monedas, las demás monedas. And the mint uses certain chemicals Y en esos usan ciertos químicos to make sure there is no dust or anything in the press when they made the coin. para asegurar que no había ningún tipo de polvo ni nada en la prensa cuando hacen las So when las they're made, someone with gloves on Entonces, cuando hacen esas, alguien con guantes puestos quickly puts them into a plastic container rápidamente las empaqueta en plástico and seals it in there. y los sellan, quedan sellados ahí adentro. And they're very rare and very valuable. Y son muy raras y son muy valiosos. And so I have a complete set of 1968 coins, the proof set. Entonces yo tengo el juego completo del año 1968 de todas las monedas fabricadas ese año. I still have it in some drawer at my house. Y está en algún cajón de mi casa. So now I want to compare my coin collection Entonces ahora quiero comparar mi colección de monedas to Philip the Evangelist. a Felipe, el evangelista. Are you wondering how I can compare my coins to Philip the Evangelist? ¿Te estás preguntando cómo podré comparar mis monedas, mi colección de monedas con Felipe, el evangelista? Well, let's see if I can do this. Pues déjenme ver si lo puedo lograr. Remember, Philip was one of the 7 that was chosen to take care of the widows. ¿Se acuerdan que Felipe era uno de los 7 escogidos para cuidar de las viudas? And then Stephen was martyred for his faith. Y luego Esteban fue martirizado por su fe. And so the Christians were dispersed around the world. Y entonces los cristianos fueron dispersos por el mundo. And Philip was one of these Greek-speaking Jews. Y Felipe era uno de los judíos que hablaban griego. And he went to Samaria and preached the gospel. Y fue a Samaria y predicó el evangelio. And God showed his power there and people believed. Y Dios demostró su poder ahí y las personas creyeron. They received the Holy Spirit when Peter and John came. Recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan vinieron. But all of this was possible because Philip was faithful to preach. Pero todo esto sucedió porque Felipe fue fiel en predicar, Wherever God sent him. a donde quiera que Dios lo mandaba. He was a faithful, righteous man Era un hombre fiel, era un hombre piadoso, that God was able to use and direct wherever God wanted him to go. que Dios podía usar y dirigir a donde quiera que él quería que fuera. So was Philip more like one of these coins from circulation, Entonces era Felipe más como una moneda de las que andan en circulación, or like my proof coins that are in my drawer that I haven't seen for years? o era más como mis monedas, la colección de prueba que están en mi cajón que no los he visto en varios años. Let me give you a hint. Déjenme darles una pista. Philip was out there being used by God. Felipe estaba allá afuera, siendo usado por Dios. He wasn't sitting on the shelf somewhere No estaba sentado en algún estante, en alguna parte, because he was appointed a certain with certain person with some trusted position. porque había sido puesto como una persona con cierta posición. Philip wanted to be out there in circulation, Felipe quería estar circulando, getting bumped around, andar, que le anduvieran dando, golpeándose por ahí. but more importantly, he went wherever God directed him. Lo más importante, él quería ir y estar a donde Dios lo dirigiera. And so we're going to look at one more story from the life of Philip the Evangelist. Entonces vamos a ver una historia más de la vida de Felipe el evangelista. But I want us all to be thinking about ourselves too. Pero quiero que todos estemos también
pensando en nosotros mismos. Are you excited to be someone in circulation for Jesus? ¿Te emociona ser alguien que está circulando para Jesucristo? Or would you be one that would be satisfied with being put into a blue folder somewhere, safe and away from all of the other things in life? ¿O estarías tú satisfecho de ser puesto en un foldercito azul y guardado fuera de cualquier contacto con la vida? I know we all will say we want to be out there being used by God, Sé que todos vamos a decir, queremos estar allá afuera y que Dios nos esté usando, but in order to do that, we have to pay attention pero para to our hacerlo souls. tenemos que poner atención a nuestras almas. Our key phrase for the day. Nuestra frase clave de hoy. So we're going to look at some other ways in order for us to be paying attention to what God is doing in our life. Entonces vamos a ver algunas otras maneras de poner atención a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. So we're going to pick up in chapter 8, verse 26. Entonces vamos a seguir con el capítulo 8, ahora en el versículo 26. And it says, Now an angel of the Lord said to Philip, Rise and go toward the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert place. Dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Now the text is somewhat abrupt here. El texto aquí es un poco abrupto. There's really no transition between verse 25 and 26. Realmente no hay ninguna transición entre el versículo 25 y el versículo 26. You see, the last we see is that they're preaching the word of God through lots of villages in Samaria. Lo último que vemos es que están predicando la palabra de Dios en muchas poblaciones de los samaritanos. But all of a sudden, Pero de repente an angel comes and talks to Philip and changes his plans. un ángel viene y habla con Felipe y le cambia sus planes. So, first of all, an angel of the Lord came to Philip. Entonces, en primer lugar, un ángel del Señor viene a Felipe. As we know, angels were messengers from God. Como sabemos, los ángeles son mensajeros de Dios. They often carried direct messages to his people. Muchas veces llevan mensajes directos a su pueblo. And we see angels 4 times in the book of Acts. Y vemos a ángeles 4 veces en el libro de los Hechos. First of all, an angel sets Peter free from prison in chapter 12. En primer lugar, vemos a un ángel liberando a Pedro de la cárcel. An angel struck Herod dead at the end of chapter 12. Al principio del capítulo 12 y al final del capítulo 12 vemos a un ángel que hiere de muerte a Herodes. In Stephen's sermon in chapter 7, Stephen mentions an angel talking to Moses. Y en el capítulo 7, en el mensaje de Esteban, él habla de un ángel hablando a Moisés cuando le habló. And this is the 4th time that we see an angel. Y esta es la 4ª vez que vemos un ángel. Angels obviously are important. Los ángeles obviamente son importantes. God uses them to do his work here on earth. Dios los usa para hacer su obra aquí en la tierra. And so it's interesting that God uses one to direct Philip here. Entonces es interesante que Dios usa a uno para dirigir a Felipe aquí. But this passage is not about the angel. Pero este pasaje no se trata del ángel, It's about Philip and his heart. sino que se trata de Felipe y de su corazón. You see, the angel redirects Philip, Y es que el ángel le da una nueva dirección a Felipe. basically saying your time in Samaria is done. Básicamente le dice que su tiempo en Samaria se ha terminado. And I want you to go south to Gaza. Y quiero que vayas hacia el sur, hacia Gaza, But I want you to take a very difficult route to get there. pero quiero que tomes una ruta muy difícil para llegar allí. There were 2 routes to go to Gaza. Habían 2 rutas para ir a Gaza. You would lead, one route was very popular. Una de estas rutas era muy popular. You'd head west from Jerusalem to the Mediterranean Salías al oeste de Jerusalén hacia el mar Mediterráneo and follow the shoreline south all the way to Gaza. y luego seguías la costa hasta llegar hacia el sur a Gaza. It was much easier, Era mucho más fácil and it was quicker than the other route. y era más rápido que la otra ruta.
But then there was a desert road, Pero luego había un camino por el desierto, seldom used, muy pocas veces usado, and it took longer, y se tardaba más, and it was the desert after all. y pues era el desierto después de todo. So no one really chose that route unless something else was necessary. Y nadie realmente escogía ir por ahí a menos de que era necesario por algún motivo. And that's the route the angel says, you need to go this way, Philip. Pero esa fue la ruta que le indicó el ángel a Felipe. Perhaps it would take an angel to convince Philip that this is the way God wanted him to go. Tal vez se iba a necesitar un ángel para convencer a Felipe que tenía que ir por ese lado. God often takes us on difficult routes on our journey. Y Dios muchas veces nos lleva por rutas difíciles en nuestro viaje. We would often want to choose the easier routes for ourselves, Muchas veces quisiéramos escoger las rutas más fáciles para nosotros. but if we're paying attention, Pero si estamos poniendo atención, God often uses the desert Dios muchas veces usa el desierto in our lives en nuestras vidas to form into us the character of Jesus para formar en nosotros el carácter de Jesús and also to accomplish his sovereign will. y también para cumplir así su soberana voluntad. It's not comfortable No es cómodo and it takes longer, y se requiere más tiempo, but God often uses deserts in our lives to accomplish his will in our lives. pero Dios usa muchas veces desiertos en nuestras vidas para hacer ahí su voluntad en nosotros. So back to Philip. Entonces, otra vez con Felipe. The first thing I want you to see about this encounter with the angel Lo primero que quiero que vean de este encuentro con el ángel is that he listened. es que él escuchó. We have to be listening in order to hear. Tenemos que estar escuchando si vamos a oír. I know that sounds a little obvious, Sé que eso se oye como que muy obvio, but some of us are talking all the time, pero algunos de nosotros estamos hablando todo el tiempo even talking to God all the time, y a veces hablando a Dios todo el tiempo. and you really can't hear when you're talking. Y realmente no puedes oír cuando estás hablando. I remember when my boys were very little, Me acuerdo cuando mis muchachos estaban muy pequeños and I was distracted by something else, y yo estaba distraído por alguna otra cosa, probably watching sports on the television, probablemente viendo deportes en la televisión. and they perhaps had been trying to get my attention for a while. Y quizá ya tenían un rato tratando de llamarme la atención And they would grab my face between their little hands, y agarraban mi cara con sus manitas and they would point me facing right at them, y me volteaban la cara de manera que yo los veía de frente and they'd say, "Are you listening to me, Daddy?" y me decían, papá, ¿me estás escuchando? And I think God wants to do that to us sometimes. Y creo que Dios a veces quiere hacer eso con nosotros. We get so distracted by other stuff Nos distraemos tanto con otras cosas that sometimes I think He just wants to grab us by the face and say, "Are you listening to me?" que a veces creo que Dios nos quiere agarrar nuestras caras y decirnos, ¿me estás escuchando? So let me give you something to write down. Entonces déjenme darles algo que anotar. We need to slow down Necesitamos alentar nuestro paso and we need to be quiet. y necesitamos estar quietos. If you want to hear what God is saying, Si quieres escuchar lo que Dios está diciendo, we have to be listening. tenemos que estar escuchando. So read a passage of Scripture Lee un pasaje de la Escritura and just then stop and listen. y detente y escucha. He might be talking to you right after you talk to him. Él podría hablarte inmediatamente después de que tú le hables. We need to be available for him to speak to our hearts. Y necesitamos estar disponibles para que Él pueda hablar a nuestro corazón. So Philip listened to this angel. Entonces Felipe escuchó a este ángel. Perhaps it was hard not to when an angel comes and talks to you. Quizá es difícil no hacerlo si un ángel llega But- para hablarte, He definitely got the message. pero entendió el mensaje definitivamente. So let's read out loud together 27 through 30. Entonces vamos a leer en voz alta Hechos 8, versículos 27 al 30, de manera unida. Hechos 8,
versículos 27 al 30. Dice así: entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? And so, what does the very beginning of verse 27 say? ¿Qué dice el mero inicio del versículo 27? He got up and he got going, didn't he? Se levantó y se movió, ¿verdad? Immediate obedience is the next characteristic of someone who is paying attention. Obediencia inmediata es la característica de alguien que está poniendo atención. Now remember what Philip was being asked to leave, okay? Ahora, recuerden lo que se le estaba pidiendo a Felipe a dejar. I mean, God was doing amazing things in Samaria. Dios estaba haciendo cosas asombrosas en Samaria. There was miracles happening. Estaban sucediendo milagros. Many were coming to Jesus and being baptized. Muchos estaban viniendo a Jesús y estaban siendo bautizados. And much of that was God working through Philip. Y mucho de esto era Dios trabajando por Felipe. Now all of a sudden the angel says, head out on this desert road where no one goes. Y ahora de repente el ángel le dice: ve por este camino desierto por donde nadie pasa. It would have been difficult for many of us. It would have been difficult for me. Hubiera sido difícil para muchos de nosotros. Para mí hubiera sido difícil. But he was immediately obedient and he started out on this journey in the desert. Pero fue obediente de inmediato e inició este viaje por el desierto. I believe Galatians 2:20 is a verse that Philip is demonstrating to us. Creo que Gálatas 2:20 es un pasaje que Felipe nos está demostrando. It's one of my favorite verses. Y es uno de mis versículos favoritos. Galatians 2:20. Gálatas 2:20. I have been crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado, It is no longer I who live, y ya no vivo yo, but Christ who lives me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. It's not me, it's him. No soy yo, es Él. Not my ministry, No es mi ministerio, not my church, no es mi iglesia, not my ideas, no son mis ideas, not my plans, no son mis planes, but unreservedly his. sino sin reservas suyos. So Philip led the way down this ancient path. Entonces, Felipe fue guiado por este camino antiguo, por este pasaje desértico, That many went before him on. en el cual muchos antes que él habían pasado. Saints like Enoch and Noah, Se oye como Enoc, como Noé, Moses and David, Moisés, David, Daniel and Ruth Daniel, Ruth and Esther, y Esther, traveling that journey, going where God wanted them to go. viajando por su viaje hacia donde Dios quería que fueran. And I know you all are at this school Y yo sé que ustedes ahora están aquí en la escuela, because right now God has you on this part of your journey. porque Dios les ha puesto en esta parte de su viaje. And I pray that you'll continue with open hands, Y yo oro que sigan con sus manos abiertas, saying to God, wherever and whenever, diciendo a Dios donde sea y cuando sea. I'm ready to go. Estoy listo para ir. And as soon as you say go, I will. Y tan pronto me digas que vaya, iré. Even if it's on that desert road that not many of us want to travel on. Aun si es ese camino por el desierto en el que no muchos queremos viajar.
So God told Philip, your time in Samaria is done, Entonces Dios le dijo a Felipe, se acabó tu tiempo en Samaria. and Philip was willing to go, Y Felipe estaba dispuesto para ir. and he started out. Y él inició. And on his way, he meets someone. Y en su camino se encuentra con alguien. It's an African man. Es un hombre africano. He's of a different race, Es de otra raza. someone of very high rank, Y obviously. y es un dignatario de muy alto rango. And so they have this encounter. Y tienen este encuentro. Another thing I see about Philip Otra cosa que veo de Felipe is I believe he was looking for what God was going to do. es que yo creo que él estaba mirando o buscando lo que Dios iba a hacer. I believe he said, there's something on this journey that God wants to do through me. Yo creo que él decía, hay algo en este viaje que Dios quiere hacer por mí. There wasn't going to be many opportunities. No iban a haber muchas oportunidades. He may never see a person on this road. Tal vez no se iba a encontrar nunca a alguien en el camino. So he was waiting and watching for what God would do. Entonces estaba esperando y mirando lo que Dios iba a hacer. Whenever God sends you in a direction, Cuando Dios te manda en alguna dirección, and it may not be the way you would have chosen, y quizá no es la dirección que tú hubieras escogido, be looking for something special that God wants to do. mira y busca algo especial que Dios quiere hacer. So what are some of the desert roads God might send us on? ¿Cuáles son algunos de los caminos por el desierto en las que Dios nos podría enviar? It could be as simple as your car breaking down on the way to a destination. Puede ser tan sencillo como que tu carro se descompone en camino a un destino. You think you're supposed to get to where you're going, Tú piensas que tienes que llegar a donde vas, but God says, no, I have something else for you. pero Dios dice, no, yo tengo otra cosa para ti. You might get irritated, Tal vez te irrites, frustrated that the car broke, tal vez te frustres de que se descompuso el carro, but I think Philip teaches us, be looking for what God wants to do. pero yo creo que Felipe nos enseña, mira lo que Dios va a hacer. A rainstorm keeps you from being able to travel. Un aguacero te impide salir de viaje. When you miss an appointment, Cuando pierdes una cita, a change of plans for whatever reason, un cambio de planes por la razón que sea, or an assignment for a year of practice to a place that you really would rather not go. o una asignación de año de práctica a un lugar donde realmente no quisieras ir. You think God could use you much better in this other place. Tú crees que Dios te podría usar mucho mejor en tal otro lugar, But God says, no, I want you here. pero Dios te dice, no, yo te quiero a ti aquí. Any and all of these might be a desert road for you. Todos estos y cualquiera de estos podría ser un camino por el desierto para ti. Be watching what God wants to do right after that. Estate viendo lo que Dios quiera hacer justo después. And so I think Philip was watching, Entonces yo creo que Felipe estaba mirando and perhaps he sees this chariot a long ways off, y quizá ve este carruaje viniendo desde lejos and he finally catches up with him. y le da alcance. This man was from Ethiopia, Este hombre era de Etiopía, the Old Testament land of Cush, la tierra de Cush del Antiguo Testamento. and in modern times now it's in northeastern Africa. Y en tiempos modernos ahorita está en el noroeste de África. So they were of a different race. Entonces eran de diferente raza, But Philip was a person in circulation. pero Felipe era una persona que estaba en circulación. He's one of these coins that God could use. Es una de estas monedas que Dios podía usar. And so he's willing to reach out to anyone. Y está dispuesto a alcanzar a quien sea, The Samaritans los samaritanos or even the Ethiopians. o hasta los etíopes. And he's willing to go wherever God wants him to go. Está dispuesto a ir a donde quiera que Dios quiere que vaya. Now the text says he was a eunuch. Ahora el texto dice que él era un eunuco. And that's one of those groups of people you kind of raise your eyebrow at, Y right? ese es un grupo de personas que te hacen levantar la ceja. Why would anyone be a eunuch? ¿Por qué alguien quisiera ser un eunuco? Well,
things were different back then. En esos días las cosas eran diferentes. If a man was the leader of a large harem of women, Si un hombre era el encargado de un harén grande de mujeres, they would castrate him so he would not be tempted. le castraban para que no fuera tentado. But it was also used of people of high rank, Pero también era usado para personajes de muy alto rango. and we see that situation here Y vemos esa situación aquí con este hombre, because he served Candace, the queen mother of Ethiopia. porque él servía a Candace, la reina madre de Etiopía. So perhaps because obviously she was a woman, Entonces, obviamente, porque quizá ella es mujer, this was necessary for him to stay out of temptation. I don't know. esto era necesario para evitarle tentación o no sé por qué. I don't think it's an important part of the story. Creo que no es una parte importante de la historia. So don't be letting your minds go too far on Así that one. que no dejen que sus mentes vuelen tanto. But his job was the treasurer, Pero su trabajo And he- era ser tesorero. and he himself was wealthy. Y él mismo era adinerado, He was sitting in a chariot. porque pues, iba sentado en un carruaje. Most chariots you had to stand up in, En la mayoría de los carruajes había que viajar parados, but this one was big enough where he could sit. pero este era un carruaje suficiente grande para ir sentado. And he obviously had a driver because he was reading the Bible. Y obviamente tenía un conductor porque él estaba leyendo la Biblia. He knew better than to text and drive. Él no iba a estar mandando mensajes de texto mientras conducía. He must have been a proselyte to Judaism Probablemente un prosélito al judaísmo, because he was coming from Jerusalem where he had been worshiping. porque venía de Jerusalén donde había estado adorando. He traveled over 1,100 kilometers in order for himself to worship this God. Viajó más de 1100 kilómetros para ir a adorar a Dios. Okay, so let's pick up in verse 28. Oh, we've already read that. And so he was in his chariot reading the book of Isaiah. Entonces él iba en el carruaje leyendo el pasaje de Isaías. And the Spirit told Philip, verse 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe en el versículo 29, Again, he was listening, nuevamente, él estaba escuchando, but this time God uses the Spirit, not an angel. pero esta vez Dios usa el Espíritu y no un ángel. I don't know how that's significant, but it is interesting for the difference. No sé qué significado tiene, pero es interesante la diferencia de una y de otra. So the Spirit says, go up to that chariot. Entonces el Espíritu le dice, ve, júntate a ese carro. In verse 30, it says, Philip ran up to the chariot. Y dice el pasaje que se acercó corriendo al carro. I have this picture of this chariot kind of going slowly down the road. Tengo esta imagen del carruaje avanzando lentamente por el camino. And here comes Philip running up to this thing. Y aquí viene corriendo Felipe acercándose. So perhaps he's talking while he's running next to the Y chariot. a lo mejor hasta está hablando mientras va corriendo. So, do you know what you're reading? Oye, ¿entiendes lo que vas leyendo? Can you please stop so we can talk? ¿Te puedes detener para que hablemos tantito? So he was reading this manuscript of the book of Isaiah. Y estaba leyendo este manuscrito de el libro de Isaías. Very, very muy expensivo. Una cosa muy, muy costosísima. Yeah, those were manuscripts that had to be written by hand, Estos eran manuscritos que tenían que ser elaborados a mano. and obviously they were very rare to have. Y obviamente el tener uno era cosa muy rara. But this man was reading the book of Isaiah. Pero este hombre estaba leyendo el libro de Isaías. It was customary to read aloud in that day. Y en aquellos días se acostumbraba a leer en voz alta, It showed respect for the scriptures. porque así mostraban respeto por las escrituras. So that's probably what he was doing and what Philip overheard. Y probablemente eso era lo que estaba haciendo y fue lo que escuchó Felipe. So let's read their conversation out loud together, 31 through 35. Entonces leamos unidos su conversación de ellos desde el versículo 30 hasta el versículo 35. 31 through 35. Okay. Versículo 31 al 35.
31 al 35. Todos juntos dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. The man was reading from Isaiah chapter 53, verses 7 and 8. El hombre leía de Isaías 53, versículos 7 y 8. Philip was familiar with the passage. Y Felipe conocía el pasaje He knew immediately that the passage was talking about Jesus, y sabía de inmediato que ese pasaje hablaba de Jesucristo, the Lamb of God. el Cordero de Dios. And Philip would have seen immediately that Christ was the one silent before the authorities. Y Felipe hubiera identificado de inmediato a Cristo como quien quedó callado ante las autoridades Because of the sacrificial death of Christ. por la muerte en sacrificio de Cristo. So in verse 35, Philip began with that passage, Entonces en el versículo 35, Felipe comienza con ese pasaje and immediately shared with him the gospel of Jesus Christ. y de inmediato le compartió el evangelio de Jesucristo. My wife Lisa's grandfather's name was Papa T. El abuelo de mi esposa se llamaba Papá T. He was a Baptist preacher. Él era un predicador bautista. He started when he was a teenager as a preacher, Empezó como joven a predicar and he kept on preaching till he was over 90 years old when he passed away. y siguió predicando hasta que cumplió más de 90 años cuando al fin falleció. Well, my very first sermon ever, Mi ever, primer sermón de toda mi vida I preached in his church. lo prediqué en la iglesia de él. I was like 21 years old. Yo tenía como 21 años, I was in Bible college studying. estaba en la escuela bíblica estudiando I thought I knew pretty much everything by then. y pensé yo que ya me las sabía de todas en ese momento. And so I was anxious to preach my first sermon. Y ansioso por predicar mi primer sermón. And I prepared carefully a 30-minute sermon. Y preparé cuidadosamente un sermón de 30 minutos. I thought it was a beautiful work of oratory art. Pensé que era una obra de arte oratoria hermosa. I got up to preach my 30-minute sermon. Y me levanté para predicar mi sermón de 30 minutos It was pretty much over in 10 minutes. y se acabó en 10 minutos. And it was the worst thing you have ever heard. Y fue lo peor que jamás podrías haber escuchado. When we got home that evening after church, Cuando llegamos a la casa esa noche, después del culto, Papa T said these words to me. el papá Tig me dijo estas palabras. He says, Mark, whenever you preach about any subject in the Bible, Me dijo, Mark, cuando prediques de cualquier tema de la Biblia, always make a straight line for the cross. siempre traza una línea directa a la cruz. He says, always talk about Jesus. Dice, siempre habla de Jesús. And I'll never forget that. Y eso nunca se me ha olvidado. And that's what Philip did. Y eso fue lo que hizo Felipe. He was a Christian that wanted to be used by God, Él era un cristiano que quería ser usado por Dios like a coin in circulation. como una moneda en circulación. He used the scripture Usaba las escrituras to direct whoever he talked to Jesus. para dirigir con quien estuviera hablando hacia Jesús. Well, let's look at what happens after this great encounter with the Ethiopian eunuch. Verse 36 through 40. Pues veamos qué sucedió después de este encuentro con el etíope.
You want to just read it for us? 36 through 40. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. So the Ethiopian came to Jesus. Entonces el etíope llegó a Cristo. Philip must have taught him about baptism too. Al parecer, Felipe le enseñó del bautismo también. So the first water they saw, the eunuch, the Ethiopian wanted to be baptized. Entonces, en cuanto vieron agua, el eunuco de Etiopía quería bautizarse. And this is, I think, very interesting Y esto me parece muy interesante, that as soon as that baptism was over, que tan pronto terminó ese bautismo, the scripture says Philip was taken away. la Escritura nos dice que Felipe fue llevado. A better translation would be he was snatched away. Otra mejor traducción es que fue arrebatado, fue tomado, Like a little mini rapture. como un pequeño mini rapto. All of a sudden he found himself, he appeared far, far away, up by Galilee. Y de repente se encuentra lejos, allá por Galilea. Now that would be cool. Eso estaría bien chido. That'd be worth going south on the desert road, wouldn't it? Eso valdría la pena ir al sur por ese camino del desierto, ¿verdad? To get that kind of a ride all the way back to Galilee. Para que te dieran esa clase de aventón hasta Galilea. So a Christian that wants to be used by God Entonces, una persona que quiere ser usada por Dios, wants to stay right there in the mix of what God is doing. quiere estar en medio de lo que Dios está haciendo. Someone who doesn't need recognition for what he's doing, Alguien que no necesita reconocimiento por lo que está haciendo, lo que ha hecho, as long as the Father gets the glory. mientras el Padre reciba la gloria. Philip didn't have time to stand around and enjoy the conversion of the Ethiopian. Felipe no tuvo tiempo para seguir ahí disfrutando de la conversión del etíope. It was time for him to get out of town and go somewhere else to do his ministry. Era tiempo de que se fuera de ahí y al ministerio que Dios tenía para él. So Philip ends up in the coastal towns of the Mediterranean near Caesarea. Entonces Felipe termina en los pueblos costeros allá en el norte cerca del mar Mediterráneo. And when we see him at the end of the book of Acts, in Acts chapter 21, Y cuando le vemos al final del libro de los Hechos, en Hechos 21, the Apostle Paul visited him in his house. el apóstol Pablo le visita a él en su casa, 20 years later, 20 años después, and he's still being called Philip the evangelist. y sigue con el título de Felipe el Evangelista. One more principle about Christians that want to stay in circulation. Un principio más para los cristianos que quieren seguir en circulación Is that they want to stay in circulation. es que ellos quieren seguir circulando. There's no retirement for us when we are ministers for Jesus. No hay jubilación para nosotros, los ministros de Cristo. Our circumstances might change, Tal vez cambien nuestras circunstancias, but we still tell people about Jesus no matter what our age or where we are. pero seguimos compartiendo a las personas de Jesús, no importando nuestra edad o dónde nos encontremos. So Philip, I think, is a great example to us as we are preparing for ministry. Entonces Felipe me parece un gran ejemplo para nosotros al irnos preparando para el ministerio. Someone who didn't want to sit on the sideline, Alguien que no quería estar ahí puesto a un ladito nada más, but he wanted to be used by God. sino quería ser usado por Dios. And I want all of us to be looking at our own lives. Y quiero que todos estemos viendo nuestra propia vida. Do we have that attitude where
God, I'll go anywhere and do anything for you. Just use me for your glory. Tenemos esa actitud de Dios, iré a cualquier lugar y hacer lo que tú quieras, solo úsame para tu gloria. My 1968 proof set of coins Mi juego de monedas de prueba de 1968 they're beautiful. son hermosas, They're like mirrors, they're so shiny. son como espejitos, están tan brillosos, But to be honest, pero honestamente I haven't seen them in years. yo no las he visto en años. I don't even know if they're still in the drawer. Ni siquiera sé si todavía están en el cajón. Matthew or David might have found them and spent them by now. A lo mejor Matthew o David los encontraron y se los gastaron ya. I better check when I get Creo que home. voy a revisar mi cajón cuando llegue a casa. But the coins we have in our pockets, Pero las monedas que tenemos en nuestros bolsillos they're useful, right? son útiles, ¿verdad? Some more useful than others, Algunos más útiles que otras. but they're the ones we want when we need to buy something. Pero esas son las que queremos cuando vamos a comprar algo. And so I want to be one of these, Entonces yo quiero ser uno de estos, not one of the pretty ones in the drawer. no uno de los bonitos que están guardados en el cajón. And that's what Philip was. Y eso así era Felipe. And let's review some of the things we learned from him being a minister. Y repasemos algunas cosas que hemos aprendido de él siendo un ministro. He was a good listener. Él era alguien que oía bien. He obeyed, Él obedecía, even when it didn't seem logical. aun cuando no parecía lógico. He was willing to share with anyone, anywhere, Estaba dispuesto a compartir con quien fuera en cuando fuera. and he was always on the lookout for God's divine appointments. Y siempre andaba a la expectativa buscando los encuentros divinos. He used the scripture in his conversations. Usaba la escritura en sus pláticas He pointed others to Jesus, y apuntaba a otros hacia Jesús. and it was not about him, but about Jesus, and he didn't even stick around to receive the glory. Y no se trataba de él, sino de Jesús, y no se quedaba por ahí para recibir gloria por lo que había pasado. And finally, he kept on serving Jesus to the end of his days. Y finalmente seguía sirviendo a Jesús hasta el fin de sus días. I really like Philip. Realmente me gusta I'm Felipe. looking forward to meeting him one day, Tengo deseos de conocerle un día and we'll get him to tell me that story. I'll get him to tell me that story about the Ethiopian. y voy a pedirle que me cuente esta historia del etíope. One thing about him, and I hope it is about us, Una cosa de él, y espero que también lo sea de nosotros, that it's all about Jesus. que todo se trata de Jesús. It's not about us, is it? No se trata de nosotros, ¿verdad? Let's pray. Oremos. Lord, we thank you for your word, your scripture. Señor, te agradecemos tu palabra, tu escritura. You place these stories in it for not for us to just enjoy, Has puesto las historias no para que las disfrutemos nada más, but they tell the story of your gospel going forth after you died and rose again. sino que nos hablan de tu evangelio saliendo hacia adelante después de tu muerte y resurrección, But they also serve as powerful examples to each one of us y que también son ejemplos poderosos para cada uno de nosotros of how to be true followers of you. de cómo ser seguidores verdaderos tuyos. May our hearts respond to your spirit now. Que nuestros corazones respondan ahora a tu espíritu. And I pray this in Jesus' name. Y Amen. esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Thank you so much.